Buenas noches, mi nombre es Vanessa Arteaga Ríos, curso la licenciatura en nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México y curso actualmente mi estadía número 1. Mi asesora es la docente Alejandra Nieto Ramírez y les voy a presentar el caso 1 clínico nutricional de necrobiosis diabética. En los datos generales de la paciente tenemos que es una paciente de 58 años, femenino, que ingresó al servicio de hospitalización por necrobiosis diabética del miembro pélvico derecho. En sus antecedentes personales tenemos que presenta diabetes mellitus 2, hipertensión, lupus eritematoso sistémico, hipotiroidismo y insuficiencia renal crónica con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis 3 días de 7. Ella ingresó el 5 de mayo del 2021. En sus antecedentes no patológicos tenemos que no fuma ni toma, pero ella refiere haber perdido 28 kilogramos en 4 meses. En el diagnóstico médico, el término necrobiosis diabética, los dermatólogos usan este término para referirse a la muerte del tejido y posteriormente será sustituido por otro tejido de manera natural. Este trastorno se presenta en diabéticos, aunque bueno, últimamente también se ha visto que en personas no diabéticas también se presenta, pero en el caso de los diabéticos es más incidente en mujeres que hombres. Estaríamos hablando de un 3-1. Las causas, bueno, son multifactoriales, pueden ser factores genéticos, vasculares e inmunológicos. En el tratamiento médico, algunos de los medicamentos que se utilizaron fueron el Invans o Ertapenem. Ese medicamento es para la infección por pie diabético y ese medicamento puede utilizarse en pacientes que presentan insuficiencia renal crónica leve a moderada. Otro medicamento que se utilizó también fue el Cepamine. Ese también trata infecciones bacterianas de la piel, de algunas otras áreas, pero en este caso nos enfocamos en lo del pie. Y para pacientes de insuficiencia renal, nada más hay que modificar la dosis, sobre todo si se están utilizando antibióticos. En el caso del otro medicamento, Meticorten, este es un medicamento antiinflamatorio que alivia la inflamación, en este caso cutánea, y se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal y encontrándose en las concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas después de haberse ingerido por vía oral. También se incluyó el Clexane. El Clexane es para prevenir coágulos o formación de trombos en la circulación durante el proceso de la hemodiálisis. En los análisis bioquímicos encontramos que el fósforo y el potasio se encuentran altos. El potasio en 5.8 miliequivalentes sobre litro y el fósforo en 8.9 miligramos sobre decilitro. Lo que sucede que hay un desequilibrio porque el riñón no está haciendo su función correctamente por la insuficiencia renal. Entonces el fósforo y el potasio tienden a acumularse en la sangre, pero el fósforo puede provocar, o más bien provoca, que se debiliten los huesos. También puede hacer que se rompan. Puede provocar depósitos endurecidos en el corazón, los vasos sanguíneos, en articulaciones y pulmones. Por su parte, el potasio nos ayuda a mantener el ritmo cardíaco, la estabilidad del ritmo cardíaco y también que los músculos funcionen adecuadamente. Entonces, con ese exceso de potasio puede haber debilidad muscular, entumecimiento, hormigueo, latidos irregulares que pueden llevar hasta un paro cardíaco. El fósforo también está relacionado con el calcio porque se produce una hormona para equilibrar el exceso
de fósforo, pero esta hormona provoca que el calcio salga de los huesos y entonces los huesos se debilitan. Si vemos, el calcio se encuentra bajo, el calcio está en 4.3 miligramos sobre decilitro. Por otra parte, la creatinina, la urea y el nitrógeno ureico están relacionados y todos están altos. La urea en 56.66 miligramos sobre decilitro, la creatinina en 3.4 miligramos sobre decilitro y el nitrógeno ureico en 26.48 miligramos sobre decilitro. La creatinina nos indica que hay un menor filtrado glomerular y hay una menor capacidad de filtrar que tienen los riñones. Así lo es también con el nitrógeno ureico. Y la hemoglobina baja, bueno, también es relacionada por la insuficiencia renal porque los riñones no pueden producir suficiente hormona eritropoyetina y eso hace que se reduzca la cantidad de glóbulos rojos y esto es grave porque puede causar anemia. En los clínicos se observa que la tensión arterial osciló de 90/60 a 145/76. Hubo periodos de presión alta. Y en la glucosa capilar también hubo rangos de 58 miligramos sobre decilitro hasta 319 miligramos sobre decilitro. También se realizó el tamizaje nutricional para paciente adulto, donde el diagnóstico fue un riesgo nutricio elevado para la paciente. Este se formula de la siguiente manera. Es un cuestionario. Las preguntas son si la paciente ha perdido peso en los últimos 6 meses sin proponérselo, entonces se da algún puntaje y si no ha perdido nada sería 0. Si no lo sabe, sería 2. Si sí ha perdido de 1 a 6 kilos, sería 1. Si ha perdido de 6 a 10 kilos, sería 2. Si ha perdido de 10 a 15 kilos, sería 3. Y si ha perdido más de 15 kilos, sería 4. En este caso, la paciente, recordemos que perdió 28 kilos, entonces serían 4 puntos aquí. La segunda pregunta es si ha disminuido su ingesta de alimentos en la última semana comparado con lo que normalmente ella consume. La respuesta fue que no, entonces se obtuvo un 0. Posteriormente, la pregunta 3 es si la paciente estará en ayunas los próximos 3 días. La respuesta fue no, obteniendo un puntaje de 0. Y finalmente, la última pregunta es si la paciente cursa una enfermedad grave que comprometa su estado nutricio y la respuesta es sí. Entonces se da un puntaje de 3 puntos, sumándolos 4 y 7, 4 y 3 nos da 7, ¿sí? Para nuestro diagnóstico de tamizaje de 0 a 1 no hay riesgo nutricional, de 2 a 3 hay un riesgo nutricio moderado y de 4 o más hay un riesgo nutricio elevado. Por lo tanto, para este caso, para la paciente hay un riesgo nutricio elevado. En la historia clínica de la paciente se recolectan datos mediante el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de alimentos. En la frecuencia de alimentos encontramos que la paciente no consume carnes rojas, pero sí consume pollo, consume verduras, frutas, cereales y tortillas todos los días de la semana. No consume leguminosas, el huevo lo consume 5 días de 7, las oleaginosas los consume 2 días a la semana, golosinas, refresco y café no los consume y los lácteos los consume 2 días a la semana. En el recordatorio de 24 horas, la paciente refiere que su desayuno es 2 claras de huevo con 40 gramos de queso panela, rebanadas de aguacate y una tortilla. En la comida refiere que consume aproximadamente 80 gramos de pechuga de pollo con pimiento morrón y con cebolla. También consume arroz, una tortilla, ensalada de lechuga con jícama y nueces.
Posteriormente, en la cena, ella consume una gelatina, una manzana y un té. Haciendo el cálculo de kilocalorías, la paciente consume 786 kilocalorías, pero su requerimiento energético total es de 1.700 kilocalorías. Para las medidas antropométricas, me ayudé de las tablas de referencia, lo que son la tabla de circunferencia de pantorrilla y circunferencia braquial o de brazo. También de la tabla de pérdida de peso y pérdida de peso habitual. Las tablas de referencia de circunferencia de pantorrilla y circunferencia braquial son un buen indicador para desnutrición y bien para pérdida de masa muscular. Entonces, en la circunferencia de pantorrilla tenemos que menor a 31 centímetros, tanto hombres como mujeres, adultos mayores. En este caso, la paciente tiene 58 años de edad, eh, muy cercano a lo que es un adulto mayor, por lo cual lo podemos usar como un indicador. Y también la circunferencia braquial para hombres y mujeres menor a 22, pues estaría representando un riesgo. En la parte de pérdida de peso, tenemos pérdida de peso significativa y pérdida de peso severa. Significativa en un mes, si es el 5%, en 3 meses, si se refiere al 7.5%, y en 6 meses, si se refiere al 10%. En la pérdida severa sería en un mes mayor al 5%, de 3 meses mayor al 7.5% y de 6 meses mayor al 10%. En las medidas antropométricas se midió la circunferencia braquial, siendo mayor del punto de corte de los 22 centímetros, se obtuvo 32.4 centímetros, y en la circunferencia de pantorrilla sí se obtuvo menor al punto de corte, fue 29.5 centímetros. Con estos datos se estimó el peso con la fórmula de peso para encamados y peso para mujer, que multiplica la altura de rodilla por 1.01 más la circunferencia braquial por 2.8 menos 66.04, y se obtuvieron 72.25 kilogramos. La paciente refería que pesaba 77 kilogramos aproximadamente. Con el peso estimado se obtienen 72.25 kilogramos. Al obtener el IMC nos arroja 28.2 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que nos indica sobrepeso. El peso habitual de la paciente comenta que era de 105 kilogramos. De esos 105 kilogramos perdió los 28 kilogramos en 4 meses. Por lo tanto, la pérdida de peso fue de 31%, y el porcentaje de pérdida de peso habitual fue del 68%. Entonces, esto nos indica que es una desnutrición severa y una pérdida de peso severa. Como diagnóstico nutricional tenemos que la paciente femenino adulto de 58 años de edad con una desnutrición severa, y esto es secundario a la hiporexia y a la saciedad temprana, con una pérdida de peso severa y una ingesta calórica deficiente del 46.2% para el requerimiento energético total, evidenciado por el recordatorio de 24 horas. El plan nutricional sería una dieta blanda, astringente, por vía oral, de 1.700 kilocalorías, donde 1.304 kilocalorías provienen de la dieta y 396 kilocalorías van a ser de un NEPRO-HP, con un aporte del 57% de carbohidratos, con 17% de proteínas, que sería 1.3 gramos sobre kilogramo de peso ideal, de acuerdo al rango para pacientes con hemodiálisis. Y el 26% proviene de los lípidos. Esta dieta debe ser hiposódica, baja en fósforo, baja en potasio, con alimentos de bajo y moderado índice glucémico,
dividida en 3 tiempos de comida y como colación se le dejó el Nepro HP por las tardes. En el plan nutricional, la dieta astringente se otorgó porque tiene el propósito de enlentecer los movimientos intestinales y disminuir los volúmenes de deposiciones. En la parte del carbohidrato, del porcentaje de carbohidrato, se recomienda para pacientes que presentan diabetes de 50 al 60%. En el caso de los lípidos, se recomienda de 25 al 30%. Y en el caso de proteína, para paciente que presenta insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis sería de 1.2 a 1.4 gramos sobre kilogramo de peso en el caso de la proteína. Ya ajustando los cálculos con el Nepro, quedarían 209 gramos de carbohidratos, 54.5 gramos de proteína y 37.6 gramos de lípidos. Esto lo repartimos en lo que es el cuadro de alimentos y en nuestros 3 tiempos de comida, desayuno, comida y cena. Y se puede repartir de la siguiente manera: una verdura, una fruta, 3 cereales, un alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa y 2 grasas sin proteína en el tiempo de desayuno. En el tiempo de comida, una verdura, una fruta, 3 cereales, 2 alimentos de origen animal bajos en grasa y grasa sin proteína, 2. En el tiempo de la cena, una verdura, una fruta, 4 cereales, un alimento de origen animal de bajo aporte de grasa y grasa sin proteína, una. Así bien, grasas con proteína, 0.5. Referente a la evolución de la paciente ingresa al servicio de hospitalización el día 5 de mayo y el día 5 de mayo, tanto el 6 de mayo, permanece en ayuno. Esto es debido a los estudios que se le iban a realizar. El día 7 y 8 de mayo se observa que la paciente consume tan solo un tercio de la dieta, pero sí consume la mayor parte de la lata del Nepro, pero se observa que presenta hiporexia, náuseas, diarrea, palidez de tegumentos, cerosis y debilidad. Posteriormente, el día 9 de mayo, la paciente sigue consumiendo tan solo un tercio de la dieta y la lata de Nepro sí la consume, pero presenta hiporexia y diarrea, palidez de tegumentos y cerosis. El día 10 de mayo, la paciente ya consume media dieta y se le indica también consumir el Nepro por la tarde de manera paulatina, primero la comida y posteriormente el Nepro, poco a poco, aunque se siguen observando las mucosas orales deshidratadas. El día 11 de mayo, la paciente consume al 100% su dieta, se consume también el Nepro y refiere que tiene más apetito y aún presenta diarrea. El día 12 de mayo, la paciente consume el 100% de la dieta más el Nepro y desaparece la diarrea. La paciente se observa más tranquila, más consciente y el día 13 de mayo la paciente consume el 100% de la dieta y también el Nepro. El día 14 de mayo la paciente fue dada de alta. Finalmente, en las indicaciones del egreso de la paciente en interconsulta con la licenciada Gabriela, se explica a la paciente lo que es el plan nutricional por medio de equivalentes. Se le explica lo del índice glucémico, se le otorga la información impresa sobre su plan de alimentación y se resuelven las dudas de la paciente.